Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí listos para enseñar el Salmo 15, Salmo de David, un salmo muy especial, hermanos, que nos enseña cómo entrar a la mismísima presencia de Dios. Salmos 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta es, ¿quién podrá llegar a la presencia de Dios? El templo de Dios tenía un guardia afuera que no dejaba pasar a la gente si no estaba lista para entrar al templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces él preguntaba, ¿cómo podré entrar? Porque él no solamente pensaba en el guardia, pero pensaba en el que estaba ahí adentro, que es Dios, ¿verdad? Que ahí estaban los querubines, estaba el propiciatorio, estaba el arca del pacto, y ahí él quería llegar a donde Dios se manifestaba, a donde Dios moraba. Por eso dice, ¿quién morará en tu monte santo? El monte Moriah, donde se construye el templo, donde va a regresar Jesucristo a la tierra. Versículo 2, dice la palabra de Dios. Aquí da los requisitos o da las especificaciones o las condiciones para poder entrar ahí con el Señor. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Número 1, y son 11 requisitos o son 11 condiciones. Dice la palabra de Dios, el que anda en integridad. ¿Quién es el que anda en integridad? Bueno, el que anda en integridad es aquel que hace las cosas con rectitud, aquel sin mancha, aquel fiel a su Dios, fiel a su esposo, a su esposa, ético, moral, y aun cuando nadie lo está viendo, o aun cuando se le presenta la oportunidad de quizás tomar algo que no es de él, se muestra íntegro, aun cuando nadie lo está viendo, aun cuando nadie le va a pedir cuentas. Tiene un corazón que cree en las promesas de Dios, el que anda en integridad. Número 2, dice ahí, y hace justicia, el que hace lo recto, el que no hace excepción de personas, sino quiere seguir la línea que Dios marca, el que no hace acepción de personas. Por ejemplo, yo estoy impresionado con la justicia que mostró Dios cuando Agar huyó de Sarai o de Sara, porque ella se fue huyendo de que su ama o su patrona Sara la maltrataba, y allá fue y le alcanzó Dios. Y allá ella le dijo, mira, regresa con tu señora, yo te escuché tu oración, te voy a ayudar. Y dijo Agar, oh, tú eres Dios que me ve, y le puso al lugar el viviente que me ve. Dios es justo, Dios no hace acepción de personas. Aunque Agar era, vamos a decir, tremenda, Dios le ayudó porque Dios es justo con todos. Entonces dice la palabra de Dios, ¿quién va a llegar a la presencia de Dios? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Número 3, el que habla verdad en su corazón. Alguien que con un corazón y una mente pura, sin lisonjas, sin buscar provecho, habla a las personas. Es como si Dios hablara a través de él, porque en su corazón él medita lo que va a decir, medita lo que piensa, si está bien o está mal, y luego lo habla. Habla verdad, habla cosas buenas, habla cosas de Dios, ¿verdad? Habla la palabra de Dios sin malicia, porque habla verdad en su corazón. Tiene un corazón como el de Dios. Luego dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, no propaga chisme, no hace suposiciones, no asegura nada de otra persona si no lo sabe, sino no es guiado solamente por lo que oye, más bien no juzga rápido, sino que de su boca no hay una calumnia, no hay algo que no es cierto que habla de otra persona. Entonces, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Por lo tanto, como tiene un corazón limpio, no hace nada mal a su prójimo. Al contrario, desea el bien del prójimo. Y yo les quiero decir, hermanos, que Dios es muy vasto. Que así como Dios me puede hacer bien a mí, también le puede hacer bien al otro. Así que debemos desear el bien de los demás. Dios tiene mucha, por ejemplo, yo que soy pastor, Dios tiene mucha gente para un pastor que tiene mucha gente, y Dios tiene mucha gente también para mí. Dios es muy vasto. Entonces siempre hay que desear el bien a otros, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien, hermana, tiene un esposo que usted quisiera, oh, así quisiera que fuera mi esposo,
su esposo puede llegar a ser así. Puede Dios usarlo, puede Dios tocarlo. Entonces usted debe confiar en Dios. Dice la palabra de Dios: el que no hace mal a su prójimo ni admite reproche contra su vecino. Otra característica de los que están en la presencia de Dios: no admite reproche alguno contra su vecino. No admite que se hable mal de su vecino, de su pastor, de su hermano, de su suegra, etcétera. Sino ahí se muere el chisme. Cuando vienen a hablar mal de una persona, este hombre o esta mujer no permite la calumnia, no permite el reproche, sino se queda callado o no continúa la plática. Entonces Dios lo conoce, que es un hombre que tiene un corazón limpio, y dice que éste va a habitar en mi presencia. El que no acepta reproche contra su vecino, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice el siguiente versículo: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, esta persona no se junta con narcotraficantes, no se junta con tratadores de blancas, no se junta con usureros, con personas malas, sino al contrario, honra a los que temen a Jehová. Tiene un cariño especial por el pastor, por la esposa del pastor, por aquellos hermanos que viven en el lugar santo, que también caminan con Dios, y tiene un aprecio especial. Y dice la palabra de Dios: honra, o sea, les da un lugar en su corazón. Dice la palabra de Dios que los siervos que sirven a Dios, que se dedican a la obra de Dios, son dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ¿cómo voy a habitar en la presencia de Dios? Cuando aprendo a honrar a los que temen a Jehová. Versículo siguiente dice: el que aún jurando, todavía en el 4, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, promete y cumple. Y si no, mejor no promete. Pero si promete algo, si dice: te voy a dar una ayuda, o voy a hacer esto por ti, o voy a recogerte temprano en tal lugar, lo hace, aunque sea en la madrugada, aunque se quede sin dinero, aunque pierda su tiempo o pierda una oportunidad, porque tiene una palabra que vale mucho. Dice ahí: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. El que no cambia, aunque las cosas le perjudiquen, si él dice: yo soy de Dios, o yo me paro por Dios. Me puedo acordar de Daniel, que él, cuando se le dijo que no debería orar a Dios, él abrió las ventanas y 3 veces al día oraba a Dios, y no cambió porque él conocía a Dios. Dice: ese va a habitar en mi presencia. Versículo 5: quien su dinero no dio a usura, aquel que no es avaro, aquel que no le dio a la gente dinero para cobrar intereses, sino contrario, alguien que ayuda, alguien que tiene compasión, alguien que de su bolsa da al pobre, al menesteroso, alguien que no es usurero, que no ve a la persona con interés de quitarle. Más bien, este hombre trabaja, este hombre busca a Dios, Dios le provee, y él es capaz también de dar a otros. Dice la palabra de Dios: ni contra el inocente admitió cohecho. Y aquí me acuerdo de Cristo, como inocente él, la gente lo juzgó injustamente. Y a veces nosotros también, hermanos, llega un amigo, un pastor conocido, un amigo, te habla mal de otra persona, y tú admites el cohecho. Tú dices: sí, cierto, vamos contra él, vamos contra ella. La suegra contra la nuera contra la suegra, o los hermanos o los parientes hablan mal uno del otro y admiten el cohecho a una persona inocente, nomás porque otra persona dijo, lo atacan, lo hacen menos. Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo hay de eso, hermanos? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hay de eso? Dice: ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, ¿cómo puedo habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo yo vivir en ese lugar donde no voy a resbalar? Bueno, no admitir reproche, tener un corazón limpio,
no mirar a la gente con interés, no prometer y no cumplir, habitar en la presencia de Dios con integridad, el que hace justicia, hablar verdad en el corazón, el que no perjudica a otros, el que honra a los que temen a Dios. Todos esos hermanos van a poder llegar a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo 16. En la presencia de Dios habitamos en la sombra del Altísimo, hay seguridad. En la presencia de Dios hay poder. Dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, y por él llovió y por él no llovió. En la presencia de Dios hay gozo, hay poder, hay protección. Vamos a orar. Padre, le pido que usted bendiga. Le pido que usted nos ayude, Señor. Tanto necesitamos cambiar para poder estar en su presencia. No nada más físicamente en la iglesia, pero estar conectados directamente con usted en el lugar santo. Le damos gracias por su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.